Buenos días chicos, entonces como es costumbre les voy a compartir un pequeño video que sintetiza los principales elementos de la clase abordada con los grados octavo el día de hoy, 17 de julio de 2020. Entonces la clase era titulada, la historia de América Latina. Vamos a tener una serie de clases sobre los principales acontecimientos históricos de nuestra región e iniciamos hoy dando cumplimiento un poco a este esquema de precolombino colonial republicano con las principales culturas precolombinas, el día de hoy los mayas. En ese orden de ideas tuvimos tres objetivos. Digamos, en primer lugar, comprender cuáles fueron las principales culturas e identificarlas desde luego que estaban en el continente americano al momento de la invasión europea en el siglo XV. Y en segundo lugar, reconocer los principales aportes específicamente en esta oportunidad de la cultura maya a la sociedad latinoamericana contemporáneas. Entonces vamos acá. Recordemos que en la historia de América se maneja una periodización diferente a la de la historia universal. Tenemos específicamente 5 periodos, ¿no? El paleoindio, que sería desde el surgimiento del hombre en América, la llegada del hombre a América, ¿cierto? Y más o menos hasta las primeras eh, aldeas o grupos humanos que empezaron a asentarse, sobre todo de cazadores y recolectores. Estas dos primeras etapas se denominan paleoindio, como lo mencionamos, y arcaico. Sin embargo, es solamente hasta el tercer periodo, que es el periodo formativo, que empiezan a surgir las primeras sociedades complejas en América Latina, surgen los primeros estados, surgen las primeras religiones politeístas, las sociedades divididas en castas o en clases sociales, etcétera. Y es justamente en este primer periodo, digamos, de complejización social, que es el periodo formativo más o menos al 500 antes de Cristo, que aparece la cultura maya, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la cultura maya se desarrolla entre los periodos formativo y clásico, ¿cierto? Al periodo posclásico no hay vestigios todavía pues, de la cultura maya, digamos, más importante, ¿no? Entonces, cuando llegan los españoles, encontramos que en América había tres grandes zonas culturales, ¿no? Entonces, en el centro del Valle de México, en color rojo, la zona azteca o la cultura azteca, en lo que es Yucatán y lo que sería hoy Guatemala y los países de Guatemala y Belice, estará la cultura maya, y en Sudamérica, alrededor de la cordillera de los Andes, está la cultura incaica, ¿cierto? Entonces, primer elemento que hay que tener en cuenta, la cultura maya, entonces se nos ubica, como aparece en la diapositiva, en lo que es la península de Yucatán y lo que sería los países de Guatemala y México, ¿cierto? A partir de ello, entonces identificamos que en el año 500 aparecen estos primeros grupos, entendiendo que cada ciudad, como lo vamos a ver acá, que vemos diferentes imágenes de ciudades mayas, cada ciudad es un estado aparte. ¿Qué los tiene en común? O que tienen en común estas ciudades, ¿no? El uso de la lengua maya quiché, ¿cierto? Que es la lengua que va a unificar a todas estas ciudades-estado y que va a generar unas ciertas alianzas entre ellos. Aquí vemos imágenes, arriba y a la izquierda vemos Chichen Itza, a la derecha y arriba también esta pirámide mayor en Chichen Itza, a la izquierda y abajo la ciudad de Uxmal, y a la izquierda, y a la derecha y abajo estaría la ciudad de Tikal, que se ubica en lo que hoy es Guatemala. Entonces, encontramos en primer lugar la existencia de un calendario cíclico basado en las fases de la luna, con 18 meses de 20 días para tener un año lunar de 260 días, ¿cierto? Que además se agrupan en ciclos de 52 años. ¿Sí? Por eso en el año 2012 recordábamos que mucha gente hablaba de que se iba a acabar el mundo, cuando en realidad lo que iba a ocurrir es que se iba a terminar un ciclo en el tiempo maya. Aquí lo importante es señalar primero que es un calendario más exacto que el calendario gregoriano, que es el que utilizamos nosotros. Y segundo, señalar que este calendario tiene un carácter cíclico, es reconocer un poco en este asunto en la perspectiva de vida de los mayas. Segundo aporte que advertimos dentro de la clase, la existencia de un sistema numérico que vemos aquí a la derecha, que se encuentra en base 20, por eso es un sistema vigesimal. Nuestro sistema numérico está en base 10. Entonces, este sistema numérico básicamente cuenta con tres símbolos. Uno, esta conchita que vemos allí que representa el número 0.
advertir que los mayas fueron de las primeras culturas que utilizaron el concepto de cero. El 1, que se representa con pequeños puntos, y el 5, que se representa con pequeñas rayitas horizontales. Por ejemplo, vamos a ver que el número 18 se representa con 3 rayitas horizontales que significan cada una 5, es decir, vamos sumando para tener 15 y 3 unidades que se representan cada una con un punto para sumar los 18, ¿cierto? O por ejemplo, el 10 se representaría con 2 rayitas horizontales, cada una equivalente a 5. Identificamos también que en el mundo maya hubo grandes aportes, además de la matemática y de la astronomía, en la arquitectura. Fue característico del mundo maya el uso de estas pirámides escalonadas que se ubicaban de manera muy precisa frente a determinados fenómenos astronómicos. Por ejemplo, en esta pirámide mayor de Chichén Itzá, que está arriba y a la derecha, cada año se conmemora entre el 21 y el 23 de junio el solsticio de verano, y eso hace que específicamente al mediodía se proyecte una sombra en forma de serpiente sobre la escalinata mayor, ¿cierto? Arriba y a la izquierda encontramos el Observatorio Astronómico de Chichén Itzá, que en su techo tiene forma de caracol y que está diseñado específicamente para poder reconocer los movimientos de los astros que se van reflejando al interior del edificio. Muchas de estas edificaciones estuvieron finamente decoradas. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se ha ido destruyendo la pintura, ¿cierto? Pero pues estuvieron decoradas con formas de jaguar, de águila. Aquí vamos a ver un poco algunas de las formas decorativas, ¿cierto? Y entramos justamente a un cuarto aspecto que tiene que ver con que los mayas utilizaron una escritura jeroglífica, es decir, utilizaron símbolos. Escribieron unos libros a los que se les conoce como códices. En su mayoría, infortunadamente, se encuentran en los museos de Europa, ni siquiera los tenemos en nuestros museos en América Latina. Y también, infortunadamente, estos códices fueron destruidos por los españoles a su llegada. Conocemos mucho del mundo maya porque un fraile llamado Diego de Landa escribió un libro recolectando todas las cosas que observaba sobre los indígenas maya en Yucatán específicamente. Y ese libro fue publicado bajo el título Breve relación de las cosas de Yucatán. Acá vamos a ver cómo otro elemento distintivo de la cultura maya fue el famoso juego de pelota. Arriba y a la izquierda podemos ver el espacio en el que se jugaba. Era como una cancha de fútbol, por llamarlo de alguna manera, donde además hay que señalar que este edificio tiene una acústica perfecta que no requiere de amplificación del sonido. Es absolutamente maravilloso. Se jugaba con una pelota de hule, que a veces incluso era incandescente, es decir, se prendía fuego. Y se golpeaba con los muslos, se golpeaba con los codos y con las caderas para tratarlo de hacer pasar por el aro que vemos a la derecha. Se jugaba a un solo punto y tenía un carácter ceremonial porque recordaba el mito del origen del mundo por parte de los mayas, ¿cierto? Entonces, cuando alguien ganaba, el grupo o el equipo que ganaba era sacrificado, contrario a lo que la gente pensaba. Hasta hace no mucho tiempo, quiero decir, se pensaba que se sacrificaba al equipo perdedor, pero no, resulta que se sacrificaba al equipo ganador porque era una manera de ofrendar a los dioses lo mejor del talento de sus guerreros, por ejemplo. Ahora bien, en la actualidad, ¿cómo se encuentra la cultura maya? Entonces, advertimos que los mayas no desaparecen hacia el año 1200 como lo suponen muchos. Estas ciudades que vemos acá, muchas de ellas fueron desalojadas, fueron abandonadas, pero eso no quiere decir que desapareciera los hombres y las mujeres de su cultura. Ellos viven hasta el día de hoy, hablan más de 68 lenguas indígenas y viven en las zonas del sureste mexicano alrededor de una reserva ecológica llamada la Selva Lacandona. Infortunadamente han sido abandonados por parte del gobierno mexicano y del gobierno guatemalteco, y muchas de sus poblaciones no cuentan con servicios públicos, no cuentan con acueductos, no cuentan con escuelas, y eso hizo que en 1994 crearan una especie de guerrilla
que ha tratado de generar formas de autogobierno en sus poblados. Eso quiere decir que le han dicho al Estado mexicano, no lo queremos acá, queremos nosotros tener nuestras propias formas de gobierno, y simbolizan esta rebelión con el nombre de un viejo líder campesino de hace más de 100 años en México, que ha sido símbolo también de la lucha de los pobres en México, que es Emiliano Zapata, y por esa razón se hacen llamar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy por hoy viven en muchas zonas, por ejemplo la capital del estado de Chiapas es la ciudad de San Cristóbal de las Casas, y allí se han organizado como comunidades y sostienen una tensa situación con el gobierno mexicano. Y para finalizar, advertimos los principales aportes del mundo maya a nuestra cultura de hoy. Vamos a referirlos rápidamente. Uno, el descubrimiento del cero. Dos, hablamos de esta idea del fin del mundo, pero hablamos justamente de la idea de que es un tiempo cíclico, ¿no? Una manera de entender el tiempo, ¿no? Eh, Tres, la existencia de más de 68 lenguas indígenas, ¿no? Cuatro, la influencia en la gastronomía mexicana, por ejemplo, con la tortilla de maíz, con el chile, con el guacamole. Para los mayas los hombres no fueron creados de arcilla como en la tradición cristiana, sino fueron creados de maíz, por ejemplo. Este legado arquitectónico tan impresionante que tenemos en ciudades como las que tenemos enfrente. Tenemos también avances tecnológicos, por ejemplo, para la creación de de acueductos y de otras obras de infraestructura civil, obras artísticas que se encuentran muchas de ellas en el Gran Museo del Mundo Maya, en la ciudad de Mérida, México, las formas de política que incluso hoy son vigentes en las comunidades zapatistas, y la idea de este calendario que, como les decía, puede ser más impresionante incluso que el calendario, o más preciso para llamarlo mejor, que el calendario gregoriano que nosotros utilizamos. Entonces, chicos, a grandes rasgos, esta fue nuestra clase de hoy. No, recuerden por favor resolver el cuestionario que estará adjunto a este video. Les mando un abrazo y una feliz tarde.